no importa Cáceres, el audio está bien, digamos, ¿sí? Si quieren encender la cámara, no hay problema, chicos. Bueno, este horario me gusta más porque pueden acceder más personas al aula virtual, ¿sí? O sea, todo lo que vamos hablando en las vías de comunicación que no son las oficiales, digamos, que es WhatsApp, todo más tiene que ver con la dinámica de las clases, lo que hoy yo les planteé, porque hay muchos chicos que no pueden asistir a las clases en el horario exacto, así que si se la puede correr, yo no tengo ningún problema siempre que estemos todos de acuerdo, ¿sí? Bueno, en las clases anteriores estuvimos hablando un poco de conociendo todo lo que es el mundo de la gerontología, estudiamos un poco las definiciones, estudiamos cómo se los nombra, o sea, lexicografía de la vejez, un poco la demografía también de la vejez, cuál es los cambios biopsicosociales, de la tercera edad, del anciano, del adulto mayor o como quieran llamarlo, ¿sí? O sea, nos entramos un poco en lo que es el mundo de la gerontología, discriminamos un poquito la tipología de la vejez, de la ancianidad, lo que es un anciano sano, un enfermo, un paciente geriátrico, lo que es envejecimiento normal, envejecimiento patológico, las diferencias entre gerontología y geriatría. Sí, entonces empezamos a entrar un poco en el mundo de la gerontología. Hoy vamos a hablar un poco de las teorías del envejecimiento, por qué envejecemos, digamos, ¿no? En la actualidad, en realidad, se sustituye mucho el criterio médico, ¿sí? Para evaluar la salud de los ancianos por un criterio más funcional. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una ancianidad funcional desde la independencia de las actividades, ¿sí? Desde que las personas mayores puedan vivir en un marco, en un contexto seguro, sin riesgos del tipo biopsicosocial. Acuérdense mucho de esta palabra, de este gran concepto biopsicosocial, porque abarca muchas cosas en cuanto al entorno de las personas y en este caso de los adultos mayores que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en la actualidad, para describir la ancianidad, vamos a hablar más de un criterio funcional que de un criterio médico, porque tenemos envejecimientos muy saludables, con adultos mayores muy funcionales, que están muy bien, que no necesitan de nada, que se mueven perfectamente bien, que son totalmente independientes, que tienen un entorno biopsicosocial muy bueno, que tienen mucha amorosidad o cariño en su vejez, que están acompañados, que están rodeados de una familia, de una red de apoyo social y familiar, de un contexto amigable, digamos, ¿no? Y sin embargo, tenemos ancianidades que no son de esta naturaleza, sino que viven en un contexto de vulnerabilidad biopsicosocial. Este concepto también tienen que anotarlo. Son personas que de per se, digamos, que de por sí ya son vulnerables por su condición física, ¿sí? Los adultos mayores son vulnerables porque son más frágiles, ¿sí?, que las personas, que los adultos más jóvenes, ¿no es cierto?, desde su biología. Por eso están en condiciones de vulnerabilidad biopsicosocial, ¿sí? Entonces, para evaluar un poco la ancianidad, hoy por hoy, se abandona un poco ese criterio médico, ¿sí?, en decir tenemos un adulto mayor sano o enfermo y nada más, sino para evaluarlo desde un punto de vista, desde un criterio funcional y biopsicosocial, ¿sí? Es muy importante. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a, creo que no todos, porque la semana pasada o en la clase pasada no tuvimos
la gran cantidad de alumnos de hoy, pero yo les voy a asignar un primer trabajo práctico, ¿sí? El primer trabajo práctico, para todos, y anoten, obviamente que va a estar cargado también en el aula, va a ser tomar un adulto mayor de sus vidas, ya que no podemos realizar práctica este año, chicos, como el año pasado tampoco. Vamos a empezar a hacer una práctica y un seguimiento también de un adulto mayor de nuestras vidas. Todos tenemos un adulto mayor en sus vidas, deben tener padres, abuelos, algún vecino, algún amigo con el que tenga confianza, y yo les voy a pedir que elijan ese adulto mayor en su vida para comenzar con esa persona a hacer una serie de trabajos prácticos que van a ser dinámicos en tanto y en cuanto vayamos avanzando con los temas, para desarrollar los trabajos prácticos y para ir haciendo la práctica desde lo que podemos, ¿sí? Aquí en gerontología, ¿sí? Nunca la práctica esta va a ser igual que la que hicimos hace un par de años, que tuvimos que ir a un geriátrico, ¿no es cierto? Y trabajar con los adultos mayores. Ahora eso no se puede, ¿sí? Así que estuvimos haciendo simulaciones con el grupo anterior, del año anterior, y implementé este sistema de empezar a hacer trabajos prácticos con un adulto mayor que tengan ustedes en sus vidas, ¿sí? Este adulto mayor, vamos a empezar a hacer un primer trabajo práctico, las consignas, todo eso ya les voy a subir en el aula virtual, pero les voy a explicar. Con todo lo que aprendimos hasta ahora, obviamente que también van a estar subidos están ya subidos los teóricos, para conocer todo este mundo, digamos. A mí me gustaría un primer trabajo práctico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Enmarcarlo al adulto mayor en un tipo. El trabajo práctico se va a llamar tipología de la vejez, ¿sí? Entonces vamos a tomar un adulto mayor y le vamos a hacer un primer cuestionario. Vamos a conocerlo, a conocer su aspecto físico, su ambiente biopsicosocial, cómo vive, con quién vive, ¿sí? Cómo fue su niñez, qué tipo de enfermedades tiene. Obviamente que todas estas consignas, este modelo, se los voy a volcar al aula virtual, si es dependiente, si es independiente, ¿sí? Cómo es su carácter, por ejemplo. A ver si un alumno si quiere, sí. Cómo es su carácter, por ejemplo, ¿sí? Si es positivo, si tiene depresión, si tuvo muchas pérdidas. Empezar a conocer al adulto mayor, ¿sí? Este es un primer trabajo práctico, porque al finalizar este primer trabajo práctico, nosotros vamos a tener una somera idea de qué tipo de anciano, con qué tipo de anciano vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, como primer trabajo práctico, después de estos teóricos, vamos a tomar un adulto mayor de nuestras vidas, ¿sí? Empiecen a pensar quién puede llegar a ser para comenzar a conocerlos, ¿sí? Porque con este adulto mayor vamos a empezar a trabajar y vamos a ir haciendo modificaciones y ampliaciones, anexos del trabajo práctico, en tanto y en cuanto vayamos pasando con los temas, digamos, ¿sí? ¿Se entiende un poquito? ¿Quieren repetir o quieren preguntarme algo? Quizás yo tenga que, lo que tengo que hacer, que eso es, perdón, tengo que hacer durante esta semana, tengo que hacer los arreglos del aula, porque obviamente ustedes seguramente están mirando algunos temas pasados, viejos del año pasado, ¿sí? Yo los voy a adaptar ahora, hacer adaptaciones, y cuando esté bien se los voy a comunicar, ¿sí? Entonces va a estar todo ahí. Va a estar bien detallado la consigna, cómo tienen que ir trabajando, y obviamente vamos a tener la comunicación vía WhatsApp también para ir modificando todo, ¿sí? Así que yo por el aula y por WhatsApp les voy a estar indicando cuando pueden empezar ya. Pero desde ya empiecen a pensar qué adulto mayor se podría adaptarse para trabajar, que tengan ustedes confianza, como para
para entrevistarlos, para saber sus historias, su historia clínica, su historia de vida, porque acuérdense que un adulto mayor es una persona que tiene toda una historia detrás, tiene una personalidad bien definida, ¿sí? No son niños, como yo le decía el otro día, es un error pensar que un adulto mayor es un niño, todo lo contrario, un adulto mayor es una persona con una personalidad, con una historia de vida, ¿sí? Y es un error pensar que se vuelven niños. No es así. Total respeto, absoluto respeto, ¿sí? Por el adulto mayor con el que van a trabajar también, ¿sí? Muy bien. Esto es un prólogo para empezar a hablar un poco de las teorías del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos, digamos, no? Bueno, y hay una teoría, la primera teoría es la teoría de la herencia, ¿sí? El ciclo vital está determinado por características genéticas, digamos, ¿sí? Estas características genéticas nos van a definir a nosotros. Si nosotros tenemos niños con padres y con abuelos saludables y longevos, van a heredar esta condición, ¿sí? De eso no se escapa, igual que tampoco se escapa las herencias por la predisposición por ciertas enfermedades, acuérdense, generalmente personas con padres diabéticos y abuelos diabéticos heredan esa condición también, ¿sí? Entonces la longevidad también se hereda, es una condición que se hereda, ¿sí? Como muchas otras condiciones, ¿sí? Entonces una es la teoría de la herencia, que quiere decir que el ciclo vital está determinado por características genéticas, ¿sí? Esa es la primera teoría, que es la teoría de la herencia. Después tenemos otra teoría de envejecimiento, que es la teoría del envejecimiento celular. ¿Qué quiere decir? Que el envejecimiento está programado por la capacidad limitada que tienen nuestras células de reemplazarse. Acuérdense que las células, se produce un proceso de crecimiento, de mitosis y de regeneración celular, hasta que llega un punto en que estas células de nuestro cuerpo paran y empezamos a envejecer, ¿sí? Entonces, la teoría del envejecimiento celular habla de esa capacidad muy limitada que tienen las células de volver a reemplazarse. Llega a un punto que no se reemplaza más, ¿sí? Y envejecemos. Después está la otra teoría, la teoría de los desechos metabólicos. ¿Qué significa? Que el envejecimiento, según esta teoría, está ocasionado por la acumulación de sustancias que son nocivos. ¿Por qué? Por productos de metabolismo celular. No se olviden que nosotros por dentro, chicos, somos tenemos mucha basura, somos muy sucios. Siempre hablo de esta situación y todo el mundo se ríe, pero imagínense que nosotros somos productores de materia fecal, ¿sí? Nosotros todo lo que incorporamos a nuestro cuerpo, más allá de los productos de la combustión, del ambiente y demás, genera mucho residuo. Este residuo metabólico son muchas sustancias nocivas, ¿sí? Productos de este metabolismo celular en el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuanto nosotros tenemos más desechos metabólicos, tenemos más rápido el envejecimiento, digamos, ¿sí? Esa es otra teoría. Entonces tenemos teoría de la herencia, del envejecimiento celular, de la escoria metabólica o del desecho metabólico, o del producto del metabolismo celular, ¿sí? Nuestro cuerpo es muy sucio por dentro, ¿sí? Tenemos dióxido de carbono, tenemos productos de la combustión, la verdad es que tenemos muchos desechos adentro, digamos, ¿sí? Muy bien. Otra teoría de la herencia es la teoría de la autoinmunidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestro propio sistema inmunológico, ¿sí? El de nuestras defensas, ¿sí? Esta teoría habla de que nuestro propio sistema inmunológico rechaza, ¿sí? A nuestros propios tejidos, ¿sí? Hay destrucción, rechaza nuestros anticuerpos, nuestros propios anticuerpos, entonces hay mucha destrucción de tejidos. Esa es la teoría de la autoinmunidad también, ¿sí? Es otra teoría que se maneja para saber por qué envejecemos, digamos, por qué las personas envejecemos. Y yo creo que no hay una causa sola por las cuales las personas envejecemos, ¿no? Deben ser muchas cosas. Pero básicamente tenemos un ciclo vital, chicos, y el gran
el gran problema del ser humano es que quiere ser eterno, ¿no? Y la verdad es que no somos eternos. Todos morimos, eso es lo más seguro que tenemos, y siempre me van a escuchar hablar de eso, siempre me van a escuchar hablar de la muerte, porque ustedes como profesionales de la salud tienen que tener incorporado eso, porque van a estar todo el tiempo luchando ustedes entre la vida y la muerte, y más todavía si en relación a la gerontología, ¿no? Cuando atiendan adultos mayores. Siempre me van a escuchar hablar de eso, porque es la manera también que tiene uno de ir preparándose, ¿sí? Para ese momento que nos va a llegar, que le va a llegar a las personas que queremos, a nuestros padres, a todo nuestro entorno, a nuestros contemporáneos. Así que es una manera de siempre ir preparándonos nosotros también, ¿no es cierto? Para la muerte, y ustedes como enfermeros siempre van a estar mucho en contacto, muy en contacto con esta situación vital que es la muerte, ¿sí? Es una de las cosas más seguras que tenemos, o es la cosa más segura que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y no soy repetitiva en esto, ¿sí? Esto es así. Muy bien, vamos con otra teoría del envejecimiento. La teoría del desequilibrio homeostático. ¿Ustedes saben lo que es la homeostasis? ¿Saben lo que es la homeostasis? ¿Sí? Es el equilibrio, ¿no es cierto? ¿Sí? El equilibrio fisiológico, digamos. Bueno, la teoría del desequilibrio homeostático es eso, es la incapacidad que tiene el cuerpo para mantener ese equilibrio homeostático, el equilibrio fisiológico vital, ¿sí? Entonces, en la vejez hay dificultades para mantener este nivel apropiado de valores en el cuerpo, fisiológicos, por ejemplo, de sangre, de orina. Nosotros imagínense que somos como una fábrica acá adentro, que tenemos valores determinados, tenemos todo en su lugar, ¿sí? Si todo funciona bien, tenemos una condición saludable, ¿no? Empiezan a funcionar mal las estructuras en el cuerpo, se nos sube la presión, ¿sí? Tenemos colesterol elevado, tenemos azúcar, no podemos regular, porque todo el tiempo tenemos mecanismos de regulación nosotros adentro, ¿sí? Tenemos mucha acidez, nos vamos mucho de cuerpo o no nos vamos nada de cuerpo, o sea, esas son las cosas que empiezan a funcionar mal, ¿sí? Entonces, esta teoría de desequilibrio hemostático habla de eso, de que la vejez comienza cuando el cuerpo tiene incapacidad para mantener ese equilibrio vital que hay adentro nuestro, esa fábrica que funciona todo bien, ¿sí? Después tenemos otra teoría que es la teoría de la mutación. Ojo, antes de hablar de esto, yo estoy hablando ahora de teorías biológicas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el cuerpo, porque hay otras teorías de envejecimiento que tienen que ver con las teorías sociales, ¿sí? Muy bien. Seguimos con esta otra que es la teoría de la mutación. ¿Qué quiere decir? Que las células son capaces de sufrir mutaciones dañinas, ¿sí? Se vuelven células que dañan al propio cuerpo, ¿sí? Células que se presentan en diferentes órganos que empiezan a funcionar mal y empiezan a envejecer. Esa es otra teoría del envejecimiento, que es la teoría de la mutación, ¿sí? Después tenemos otra teoría, que es la teoría del error, ¿sí? Que esto tiene que ver más con errores genéticos de la producción del ARN y del ADN, ¿sí? De enzimas, de síntesis de proteínas y demás. Estas son las teorías biológicas del envejecimiento. ¿Alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? ¿O seguimos con teorías sociales del envejecimiento? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Si ustedes me escuchan por ahí con algún tipo de términos que no saben, ustedes anotan y me lo preguntan, chicos, ¿sí? Y yo les vuelvo a repetir o les aclaro. Sí, sí. ¿No? Bueno, yo ahora le voy a preguntar
a los bedeles, a los chicos que están en el tema, y le voy a dar una respuesta por qué no pueden entrar. Ustedes están bien logueados, digamos, en el aula, tienen bien sus datos, ponen bien sus contraseñas y todo eso, porque creería que todo eso tiene que ver, ¿no? ¿Sí? ¿Al aula o ahora? Hay una sola que no puede entrar de todos los alumnos. ¿Y por qué debe ser? ¿Preguntaste ya, no? ¿Me dijiste? Bueno, le voy a... Sí, tendrías que preguntar ahí, porque por ahí mismo... ¿Cuándo vuelven a ir ustedes a la universidad? Bueno, bueno, igual yo antes, entonces ahora le voy a pasar esta inquietud a los chicos, y de alumnado y demás, y a ver cómo te pueden solucionar. Gómez Ana. Bueno, después anotame vos acá en WhatsApp, bien tu DNI y todo eso, a ver si ellos te pueden loguear de nuevo, digamos, o ingresar bien, ¿sí? Este, bueno, ahora vamos a ver, hasta ahora estuvimos viendo entonces las teorías biológicas del envejecimiento. Ahora vamos a ver las teorías sociales del envejecimiento, ¿sí? Porque por ahí no tienen nada que ver, por ejemplo, tenemos adultos mayores que por ahí están un poco achacados, pero que tienen una forma de ser, una personalidad, una forma de vida que los ayuda mucho en la vida, ¿sí? Para estar bien. Y sin embargo tenemos personas que quizás no tienen ningún desequilibrio biológico, pero sí psicológico, que son depresivos. Acuérdense que la depresión va muy de la mano de la ancianidad, del adulto mayor, y más si son adultos mayores que sufrieron pérdidas o que están en un contexto de vulnerabilidad biopsicosocial, o que tienen una vejez solitaria o de abandono, porque va muy de la mano, ¿sí? Entonces estas teorías sociales del envejecimiento hablan desde obviamente un enfoque social, que tratan de establecer a este adulto mayor de cómo es capaz de adaptarse al medio, a los deterioros que va sufriendo, que es inevitable, porque las personas muchas veces sufren porque empiezan a envejecer, ¿sí? Y sufren, entonces tienen una vejez patológica, justamente por ese sufrimiento. Sin embargo, las personas que aceptan su vejez pueden vivir quizás una vejez feliz, más allá de que puedan llegar a tener enfermedades, que todas las personas adultas mayores la tienen, ¿sí? Entonces, esta vejez feliz contribuye a su vida, digamos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las teorías sociales del envejecimiento, ¿sí? Que hablan de cómo se adapta el adulto mayor a todos estos cambios que va sufriendo en la vejez, ¿sí? A esos deterioros, y eso va a determinar si van a tener una vejez tranquila, una vejez armónica, vejez feliz, o van a tener una vejez enferma, solitaria, depresiva, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la primera teoría social del envejecimiento? Es una teoría que se llama del compromiso o de la disociación, ¿sí? Que es cuando el adulto mayor se aísla de la sociedad, ¿sí? Es cuando empieza a disminuir el adulto mayor todas sus funciones sociales. Entonces origina ese rechazo, ¿sí? Al contrario, el adulto mayor, cuando interacciona mucho con la sociedad y está bien adaptado, tiene una vejez feliz, ¿sí? Esa es la teoría del compromiso o de la disociación. O está comprometido o si no se aleja de lo social. ¿Se entiende cómo es esta diferencia, digamos? ¿Sí? O repito de nuevo. Yo los escucho nomás, chicos. Y también me gustaría, si ustedes van conociendo, sí.
De todo, todo tiene que ver con todo en la vejez, ¿no? Porque acuérdense que la vejez es un periodo de pérdidas, básicamente, ¿sí? El adulto mayor va perdiendo desde que se jubila, digamos, va perdiendo entorno social, va perdiendo recursos económicos, va perdiendo capacidades, acuérdense que se vuelven muy dependientes funcionalmente, va perdiendo sus contemporáneos, pierde su pareja, su marido, su esposa, pierde sus hermanos, pierden sus amigos. Entonces, tiene que ver, la vejez tiene que ver mucho con eso. Yo siempre pongo de ejemplo, siempre me van a escuchar, a lo largo de toda la materia, a lo largo de todo el año, poner como ejemplos, por ejemplo, a mi papá, que tuvo una vejez muy patológica, a mi mamá, que tiene una vejez muy saludable, a mi abuela, que murió un mes antes de cumplir 100 años. Imagínense, toda esta diferencia tengo yo en mis genes, ¿no es cierto? Tengo una mamá súper saludable con 81 años, que evidentemente tuvo una genética que le ayuda, porque tengo un tío que tiene 90 años y está bárbaro, y que es mi tío, hermano de ella, y todos sus hermanos vivos, solo una tía mía que falleció, y fíjense la diferencia. ¿Por qué falleció? Porque su hijo, cuando empezó ella a morirse, cuando su hijo, que fue mi primo, en el año 94-95, fallece quemado. Él trabajaba en los hangares del aeropuerto y fallece quemado, pobrecito, en una tragedia de su trabajo. Ella ese día obviamente fue tremendo, ella ese día empezó a morir. Ese día empezó a morir porque ella ese día se dejó estar, fue un sufrimiento. Mi tía tuvo una depresión muy, muy fuerte. Imagínense que su hijo se muera así, obviamente el cajón cerrado. Fue muy doloroso para todos, ¿sí? Encima una persona increíble, mi primo. Bueno, mi tía, la única hermana de mi mamá, porque todos están vivos y todos tienen. Mi mamá es la más chica y tiene 81, ¿sí? Y el hermano más grande creo que le lleva 12 años, mi tío. La única que falleció, ¿quién fue? La que tuvo una tragedia en su vida, la que tuvo una gran pérdida en su vida, que fue su hijo, y en estas situaciones, ¿no? Entonces fue muy, muy feo. Ella se dejó morir, desde ese día ella se dejó morir, ella casi no habló más, ella estaba sentada, ella quería internarse por lo que sea, y eso tiene mucho que ver, chicos, ¿sí? La cabeza, esa predisposición, y ella nunca más se compuso, ¿sí? Entonces ella tuvo esa personalidad para no adaptarse a esa pérdida tremenda. Sin embargo, conozco otras personas que les pasó lo mismo y tienen otra manera de reaccionar a la vida, ¿sí? Que son más positivos, que aceptan, que se resignan, ¿sí? Bueno, y a ella le pasó eso. Fíjense, de los 5 hermanos que son mi mamá, es la más chica y tiene 81. Y una sola de sus hermanas falleció, que es la que sufrió esta pérdida. Pero todos los demás están físicamente muy bien, pero muy bien. Entonces ella tiene una genética que le ayuda. Esa genética obviamente también la tengo yo, ¿sí? Por parte de mi mamá. Por parte de mi papá, por ejemplo, él tuvo una vejez muy patológica. Él falleció a los casi 8 años, 77 años, faltaba un mes para cumplir 78 años, pero estuvo enfermo 40 años, ¿sí? ¿Por qué? Por hábitos tóxicos, porque fumó mucho, porque tuvo largas historias de enfermedades cardíacas y demás, y pulmonares, que le provocaron un deterioro tal a mi papá en la vida, digamos, que falleció a los 77 y 78 años. Aún así, con todas las patologías que tuvo mi papá, llegó hasta esa edad, hasta casi los 80. Su mamá llegó a los 100 años. Mi abuela falleció un mes antes de cumplir 100 años, o sea que si mi papá no hubiera fumado y no hubiera tenido todas esas historias de enfermedades por el cigarrillo, por el tabaco, que la verdad es que lo fue matando lentamente, digamos, quizás mi papá
hubiera llegado a ser longevo como su mamá, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, una genética de longevidad en mi vida, ya sea por mi mamá o ya sea por mi papá, a pesar de que mi papá falleció a los 77, 78 años, pero era porque él se provocó todas esas enfermedades, sin duda. Las personas que tienen hábitos tóxicos, mi papá fumó tanto que lo mató eso. Sinceramente lo mató. Bueno, si mi papá no hubiera fumado, yo siempre pienso, si mi papá no hubiera fumado y hubiera tenido una vida como la que tuvo, pero sin fumar, y mi papá seguramente llegaba a ser bien longevo como su mamá, ¿sí? Y mi abuelo también falleció a los 80 años, pero falleció hace mucho. Cuando llegara a los 80 años era ser muy viejo, ¿sí? Hoy la esperanza de vida que tienen muchos, vamos teniendo esperanza de vida cada vez más elevadas, ¿no? Cada vez la gente muere más vieja por el confort, por los adelantos tecnológicos, por los servicios que tenemos en la mano, ¿no? Antes una persona de 60 años era una persona absolutamente vieja, era el anciano, el de la tercera edad, de 60 años. Hoy por hoy una persona de 60 años está perfectamente bien, es súper joven, las mujeres son divinas, los hombres están bien cuidados, se cuidan su aspecto físico, hacen actividad física, comen bien, se quieren cuidar, ¿sí? Cada vez somos más jóvenes, digamos, ¿sí? Antes yo miraba una foto antes, cuando yo estudiaba, cuando era más chiquita, yo tengo 52 años, cuando era más chiquita yo estudiaba, me acuerdo en los libros, ¿sí?, de la primaria, la abuelita de 60 años era una abuelita toda canosita, así con anteojitos, y hoy 60 años, hay mujeres que son unas diosas a los 60 años y hay unos hombres que están muy bien a los 60 años, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa transición que hubo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, por ejemplo, por mi lado, yo tengo una genética que ojalá así sea, pueda tener una vejez saludable y prolongada, ¿sí? Aunque no sé si quiero vivir tantos años, porque nosotros le preguntábamos, por ejemplo, a mi abuela y muchas personas que conozco que llegaron a muy vieja, mi suegra, por ejemplo, que algunos dicen que se están cansados de vivir, ¿sí? Que ya no le encuentran más sentido, ¿no? Porque solamente transcurren sus días. Imagínense una persona de 90 y pico años cómo se despierta, ¿sí? Porque ustedes que son jóvenes, yo también, yo me despierto, tengo que hacer esto, tengo que dar esta clase, tengo que ir al consultorio, ¿no? Yo me despierto con cosas para hacer. Imagínense una persona a los 95 años, ¿cómo se despierta? ¿Sí? Se despierta pensando que mañana va a morir, o se despierta agradeciendo gracias porque vive un día, pero no todos son así, ¿eh? Hay muchos que no quieren vivir mucho tiempo, ¿sí? Y como las experiencias son intransferibles, lo vamos a saber cuando nosotros estemos en ese lugar, ¿sí? Por lo demás es empezar a conocerlos desde afuera, así que por eso les va a servir mucho este trabajo práctico que vamos a empezar a hacer. Muy bien, entonces estas teorías sociales van a ver cómo el adulto mayor se adapta a los cambios y al deterioro progresivo que van teniendo. Entonces algunos se van a adaptar muy bien y otros no, ¿sí? Entonces la teoría del compromiso de la disociación habla de eso, de aquellos que tienen una adaptación buena, digamos, a estos cambios, o aquellos que no, entonces empiezan a separarse, a disociarse de los demás, ¿sí? La sociedad y él, hay un aislamiento entre la sociedad y él, es satisfactoria la vejez cuanto mayor adaptación tenga ese anciano, ¿sí?, a vivir estos cambios, se adapta, vive feliz hasta el momento en que se muere, ¿sí? O no se adapta y vive amargado, vive depresivo, vive enfermo, ¿sí? Eso va a depender de cada uno. La otra teoría social es la teoría de la actividad. ¿Qué significa? Esto confirma que las personas socialmente activas tienen mayor adaptación, ¿sí?, a la vida, tienen mayor adaptación al cambio de estos procesos fisiológicos que es inevitable, ¿sí? Entonces, esta teoría afirma que la actividad social es esencial para el funcionamiento de la persona de edad avanzada,
¿sí? Tienen que estar socialmente activos, ¿sí? Eso les va a hacer muy bien, ¿sí? Estas adaptaciones sociales van a hacer que ellos tengan un pensamiento positivo, ¿sí? Entonces, esta es la teoría de la actividad. Cuando tienen más actividad social, tienen una mejor adaptación en su vejez. Es así. Y todo esto es lo que quiero que indaguen ustedes cuando hablen con este adulto mayor para comenzar a hacer el trabajo práctico. Si ustedes, ahora yo quiero creer también que a medida que van leyendo, que vamos pasando los teóricos, van a tener un mayor conocimiento de la vejez. Yo quiero que a partir de ahora ustedes vean un adulto mayor y ya lo empiecen a ver desde otro lugar, desde otra manera, porque van a poder comparar también cuando salen a la calle los adultos mayores vulnerables, hasta desde la manera física que caminan, si se apoyan por algo, por alguien. Van a ver adultos que están fantásticamente bien y hacen todo solos, hacen todos sus trámites, ¿sí? Tienen otra impronta, tienen otra manera de avanzar en la vida, como todo en la vida, ¿no es cierto? Entonces van a poder ver todo eso y mediante el cuestionario van a poder indagar un poco más también. Entonces, en cuanto al trabajo práctico, ¿sí? Y sabiendo un poco más de esto, ustedes me van a poder decir, bueno, este es un adulto mayor que está adaptado, que tiene una vejez feliz, que es positivo, ¿sí? Me gustaría también que le indaguen más allá de su pasado, de cómo fue su vida, su historia de salud, de enfermedad, su entorno social. Me gustaría que indaguen también cómo piensan ellos su propia vejez. ¿Cómo van sintiendo? ¿Qué les pasa? Porque son muchas veces nuestros maestros, ¿no? Van a encontrar adultos mayores que están totalmente adaptados y esperando. ¿Qué piensan de la muerte? Eso es una pregunta que le tienen que hacer, ¿sí? ¿Qué piensan de ese momento? ¿Sí? Porque yo les puedo asegurar que ellos ya tienen bastante elaborado eso, ¿sí? Como las mujeres cuando estamos embarazadas no sabemos nada hasta que estamos embarazadas y empezamos a pasar esos 9 meses. Las experiencias son intransferibles, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a pensar que voy a ser una anciana saludable, pero quizás no. Quizás llega un momento en que no me gusten las pérdidas, no me gusten mis incapacidades, mis limitaciones y me suma en una gran depresión. O sea, uno no sabe lo que va a pasar, ¿sí? Entonces me gustaría que indaguen en eso. Muy bien. A ver, hay otra teoría que es de la continuidad y esto habla de los diferentes tipos de personalidades, ¿sí? Hay personalidades de los adultos mayores que es una personalidad integrada. ¿Qué quiere decir? Adultos mayores que son felices, ¿sí? Que son activos, ¿sí? Y hay otros que son muy aislados, ¿sí? Después hay otra teoría que es de la personalidad defensiva, que son aquellos adultos mayores que durante la vejez mantienen los mismos valores y las mismas normas de la edad adulta y no superan y no pasan esa etapa, creen que son jóvenes. Entonces se llega a esta etapa de la ancianidad y se ponen muy mal, no aceptan los cambios, ¿sí? Esa es la teoría de la personalidad defensiva, no aceptan los cambios, entonces sufren, ¿sí? Después la personalidad pasivo-dependiente, que son aquellos individuos que llegan a esta edad y no hacen nada, son dependientes, son apáticos, ¿sí? Pasa mucho eso, ojo, van a encontrar muchos adultos mayores que se ponen quizás en lugares de víctima, ¿sí? Y que les gusta que le hagan todo, por el solo hecho de ser ellos los adultos mayores o los ancianos. Ojo con eso también, y son muchas veces muy manipuladores. Ojo, no tienen que ver con que sean buenos o malos, sino porque son diferentes maneras de adaptarse o no a esta situación de vejez, ¿sí? Siempre voy a ilustrar todo lo que digo con ejemplos. Por ejemplo,
mi suegra, que era una divina y que yo la quería mucho, ella ya falleció, tenía diferentes manejos con diferentes, según el hijo que le hable, ¿sí? Por ejemplo, yo, que no era su hija, pero era su nuera, conmigo era una divina, ella era súper positiva, entonces conmigo canalizaba todo eso. Sin embargo, hablaba con mi ex marido, que era su hijo, y ella era demanda pura, y empezaba a sufrir, que le dolía esto, que le dolía lo otro. Entonces, depende, ¿sí? Depende de con quién traten, son muy manipuladores. Entonces, a su hijo le demandaba todo. Entonces ella se hacía la víctima, se hacía la enfermita, de la pobre, de esto, lo otro. Entonces el otro tenía que salir corriendo a verla a su madre. Esa es una demanda. Y acuérdense que todas las demandas son demandas de atención y demandas de amor, ¿sí? Conmigo era una divina, me invitaba a comer, hacíamos cosas, súper activa. ¿Sí? Y con el hijo de otra manera, y con la otra hija de otra manera, y así. Eso tienen que ver, ¿sí? Tienen que ver porque son diferentes. No sé si ustedes conocen, si pueden ilustrar un poco más este tema, si conocen algún ejemplo, los escucho. ¿Conocen a alguien? ¿Tienen algún adulto mayor de sus vidas que a ver? Ajá, ajá, sí, bien. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Bien, ¿y cómo está, ¿Cómo puedes verla? A ver, describímela un poquito de acuerdo a todo lo que vamos aprendiendo acá. Bien. Está totalmente adaptada, entonces ella tiene una personalidad absolutamente adaptada, ¿sí? Bien. Esto tiene mucho que ver, los hábitos higiénico-dietéticos, la actividad física, tiene mucho que ver con el adulto que es hoy, ¿sí? Tiene muchísimo que ver. Y las personalidades, porque yo estoy segura que coloco a tu abuela al lado de otra persona, quizás 10 años menos, esa persona 10 años menos, que tuvo otra vida, que tuvo otras posibilidades, que tiene otro entorno, que tiene otra personalidad, quizá va a parecer 10 años más vieja, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, mi mamá también es súper activa, es una mujer que ella no hace gimnasia, nada, pero está muy bien, tiene redes, tiene Facebook, tiene WhatsApp, mira YouTube, se conecta con amigos, ¿sí? Tiene una red social interesante, está adaptada ahora. Por ejemplo, vuelvo, por ejemplo, a mi suegra. Mi suegra era una señora que llegó un momento que se volvió sorda, ¿no? Porque casi todos disminuyen la capacidad auditiva. Entonces estaban en una mesa grande, hijos, nietos y hasta bisnietos, y ella estaba sola en una punta, ¿sí? Y nadie le hablaba. Y nadie le hablaba porque quizás para hablar con ella te tenías que hacer un lado, hablarle un poco más fuerte, hablar de historias que a ella les interesa. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que mi mamá ahora tiene mucha memoria retrógrada, se llama. Vieron que los adultos mayores, los viejos, empiezan a recordar mucho. Ellos hablan mucho del pasado. Hablan cuando yo era chica, en mi tiempo, antes, se aferran mucho al pasado, ¿sí? Porque muchas veces no se sienten representados por este presente. Entonces, imagínense ahora, en estas épocas de tecnología, almorzar con un adulto mayor, en donde todo el mundo está con el teléfono, en donde todo el mundo está aislado, ¿sí? Ellos no tienen cabida, ¿sí? Entonces, por ahí hay que saber
manejar esas cosas, ¿sí? Hacerlos sentir mejor a los adultos mayores, porque uno no piensa cuando es joven, pero reconocer hoy a un adulto mayor es reconocernos nosotros en un futuro, chicos, ¿sí? Llegaremos, si no llegamos porque nos morimos en el medio, pero llegaremos a ser viejos y acuérdense que todo lo que damos vuelve, ¿sí? Esto es así. Si ustedes si ustedes dan amor y tienen un entorno amoroso, le van a tratar bien cuando sean viejos. Acuérdense que la ancianidad está muy relacionado con esto, con la soledad y con la violencia también, y con el abandono. Entonces, envejecer ya es de por sí triste y feo. Imagínense envejecer en un ambiente de soledad, ¿sí? O de abandono, o que no le den bolilla, digamos, porque así se sienten los adultos mayores. Cada uno hace su vida. Imagínense una persona de 80 años, tiene nietos, tiene hijos, y cada uno está en la suya, porque esta es la realidad. Claro, su referente, que se acompañaron quizás 50, 60 años de la vida, si no tienen una familia, una red de soporte, esa persona se siente sola. Y es así. Y ustedes, no sé si tienen hijos o no tienen hijos, pero yo estoy viendo ahora mucho los chicos jóvenes de 20 años, de 30 años, que no quieren tener hijos, ¿sí? Yo soy mamá de una nena que va a cumplir 25 y la otra tiene 20. Mis hijas no quieren tener hijos. Tengo alumnos en la facultad que tampoco quieren tener hijos porque le pregunto. Entonces van a ser todos unos viejos solitarios, ojo, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque son épocas en donde la soledad no es buena compañera, porque acuérdense que nosotros dependemos físicamente y siempre es bueno estar en un entorno saludable. Siempre es bueno, yo siempre digo, siempre es bueno morir rodeado de familia, ¿sí? Y que te cuide gente que te conoce, ¿sí? Y no que te abandonen en un geriátrico. Uno no piensa eso cuando es joven, ¿no? Pero si pudiéramos, pero no lo pensamos. Cuando sos jóvenes no lo pensamos, chicos, y es así. Pero uno puede ir ya visorando, ¿no? Yo les digo a mis hijas, porque nadie quiere tener hijos, ni mis 2 hijas, ni las amigas de mis hijas, ni los varones tampoco. Y le digo, ustedes van a ser unos viejos solos, todos van a tener que ir a vivir juntos, porque no van a tener ni hijos ni nietos que los atiendan, ¿sí? ¿Cómo van a ser? Porque la adultez se sostiene mucho con el entorno familiar. El anciano es muy importante, son los hijos y los nietos para los ancianos, pero uno cuando es joven no se da cuenta de eso, no se da cuenta. Entonces, habría que haber una manera de repensar un poco eso y poder tener empatía, ese término que se utiliza tanto ahora, ¿no? La empatía. Bueno, vamos a seguir un poquito con estas teorías, ¿sí? Después tenemos la teoría de la personalidad que no está integrada. Y son aquellas personas adultos mayores que sufren trastornos mentales, que directamente no se los pueden marcar en ningún tipo de otras. Son personalidades que no pueden, son las personas enfermas, digamos, ¿sí? Y después están las otras personas, que hay un teórico que las llama personas excepcionales, que son aquellas personas que tienen un estado de autorrealización tan bueno, ¿sí? Personas de 60 años y más, que uno las envidia, digamos, quizás como tu abuela, que están tan bien y que son los menos, ¿no? Ahora que hay tantas redes pueden ver ustedes casos. El otro día estaba viendo casos de una señora como de 80 años que hace pesas, ¿sí? Que es súper atleta. Tiene mucho que ver la condición física para estar bien, ¿sí? Porque cuando uno tiene enfermedades y graves, es muy difícil que esté feliz, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? Van de la mano, porque por más de que tenga una personalidad positiva, si estás lleno de enfermedades, tu personalidad positiva y mucho tiempo no va a durar, ¿no?
Yo, por ejemplo, sufrí hace poco una lesión, yo les había contado, una lesión en mi columna muy grave. Sufrí, creo que los mayores dolores que he sufrido en mi vida. Se me paralizó una pierna, me sentí discapacitada, me volví discapacitada, me di cuenta de la gravedad de la situación porque no me podía mover ni en el entorno de mi casa, tenía que subir en 4 patas la escalera de mi casa, fue muy grave y yo estaba muy mal, yo lloraba, estaba depresiva, imagínense, se me cortó todo. Obviamente que me curé todo, pero fueron 2 meses, 1 mes y pico, fue muy, muy grave. Y yo digo, imagínense, y yo que todavía puedo hacer las cosas, imagínense una persona grande, con dolores, por más personalidad positiva que tengas, ¿sí? Si uno no está bien en el cuerpo, ¿sí? Obviamente que la personalidad positiva va a salir, va a intentar, siempre va a salir y va a ser una persona buena onda, digamos, pero en su interior las personas que sufren no son felices, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ejemplos ahora de adultos mayores que se los ve en algunos videos, se los ve felices, son esas personas que tienen que han tenido mucha actividad física. Hay muchos videos ahora que estamos en el mundo de las comunicaciones, digamos, pueden ver, no sé si, bueno, quizás la abuela de esta compañera sea una de ellas, ¿no? Personas que son menos emocionales, que son más objetivas, ¿sí? Porque las personas que son muy emocionales también son muy sensibles y sufren mucho, ojo con eso, ¿sí? Sufren por la pérdida, quizás esa tía mía que yo digo que perdió a su hijo, si fuera otro tipo de personas que no sean tan emocionales y son más objetivas, hubiera pasado de otra manera el fallecimiento de su hijo, ¿sí? Estas personas excepcionales son mayores que están más autorrealizados, más decididos, ¿sí? Que están súper adaptados a esta situación, a esta condición, ¿sí? Tienen mayor capacidad de escuchar a los otros, ¿sí? De admitir que no saben, de poder aceptar que le enseñen, porque eso también tiene mucho que ver. El adulto mayor cerrado, ¿sí? Y no adaptado, y va a sufrir más, es así, ¿sí? Y poseen un alto grado de tolerancia y de aceptación. Son adultos mayores que perciben que son maduros para percibir su entorno, son contemplativos. Entonces, este teórico que se llama Maslow dice que estos adultos mayores son adultos mayores excepcionales, ¿sí? Que son pocos, justamente porque son la excepción de la regla, ¿sí? Que tienen mucha creatividad, y todos estos adultos excepcionales son sinónimos de salud. La autorrealización, ¿sí? Es sinónimo de salud. No sé si conocen algún adulto mayor de esa naturaleza. Yo puedo decir que quizás mi mamá pueda llegar a ser así, pero mi mamá es una persona muy positiva. Sinceramente es muy positiva, ha pasado cosas, pero ella, por ejemplo, no se hace problema, por las cosas, ¿no? No está buscando, es una persona que se adapta, ¿sí? Se adapta a los cambios. Por ejemplo, hay adultos mayores que sufren por todo, porque el hijo se separa, por ejemplo, sufre por esto, porque el nieto se separa. Mi mamá ha pasado mi separación, la de mi hermana, nunca, siempre preguntó lo justo, lo necesario, siempre ofreció su apoyo, siempre tratando de solucionar. Tiene nietas mujeres, mi mamá, una de sus nietas también se casó, se separó, esto, lo otro. Ella siempre tratando de que las cosas no la afecten para mal. Sí, escucho. Claro, sí, son de ese. Uh-huh, exactamente, es así. Entonces, van a poder ver a partir de ahora las diferentes personalidades con las que se van a encontrar de los adultos mayores, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan para qué, para luego comprenderlos.
porque van a haber tantas personalidades como adultos mayores, ¿sí? Entonces, al saber ustedes esto, quizás con su trabajo, con el trabajo de enfermería, van a poder ver que nada de lo que les pase es personal, es contra ustedes. Quizás se encuentren con adultos mayores hoscos, toscos, que no quieren que le toquen ni que le hablen, que parecen enojados o que están enojados con la vida. Entonces, quizás indagando un poco más van a poder encontrar qué pasó ahí, qué pasó en esa historia, en una historia lejana, una historia cercana de ellos, por qué son así. Quizás son personas que se sienten solos, abandonados, incomprendidos, ¿sí? Porque no hay nadie que sea malo por generación espontánea, ¿sí? Ustedes van a encontrar adultos mayores que te respondan de una manera ante una misma situación, y hay otros que te responden de otra manera, que ven la vida de otra manera, como la vida misma, como somos todos. Tenemos diferentes tipos de personalidades, pero el adulto mayor llega a esa edad ya con una historia de vida, ¿sí? Entonces, vamos a tener que los adultos mayores son más felices cuando tienen mayor adaptación al medio, a los cambios, a sus limitaciones, al entorno donde viven, ¿sí? Como la vida, chicos. Yo conozco, por ejemplo, una chica, una amiga mía de la infancia, por ejemplo, que ella hace cuánto, quizás ya hace 10 años, falleció su hija con 18 años, que era una princesa Barbie, era divina, era su única hija, era un amor, re compañera, y fallece con su papá. O sea que de pronto mi amiga fallece en un accidente, los dos. Mi amiga se quedó sola, con una tragedia. Uno dice, ¿no? Yo me muero con ellos, digamos, ¿no? Su familia, su hija, una cosa tremenda. Sin embargo, ella tiene una personalidad tan resiliente, ¿no es cierto? Tiene una capacidad de adaptarse a esas pérdidas, que transformó esa pérdida para crecer. Ella creció espiritualmente, siguió para adelante, luchó para con una nueva pareja tener hijos, pero finalmente después no pudo tenerlo, ya pasó los 50 años, pero ella obviamente que dijo que tuvo momentos en que se quería morir, pero su personalidad misma no pudo hacer eso, porque ella tira para adelante, ¿no? Ella transformó en esa pérdida en una compañía, porque ella dice que su hija está con ella, que su hija la acompaña, que ella se siente todo el tiempo con ese ángel de la guarda, digamos, y va para adelante. Eso es transformar el dolor, digamos, ¿no? En algo positivo, ¿sí? Eso es la personalidad de ella, y así va a ser hasta que se muera, ¿sí? Y sin embargo otras personas no, yo no sé qué me pasaría si me pasa eso, pero otras personas no pueden soportarlo. Mi tía, como le dije, mi tía se dejó morir por esa situación, ¿sí? Entonces son diferentes adaptaciones que tienen los adultos mayores a situaciones, ¿sí? Bueno, todo esto, a medida que vamos sabiendo más, van a poder indagar y van a poder conocer de